el señor Enrique Zuleta Puseiro. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es analista político. Un placer recibirlo. Muchísimas gracias. Encantado de Igualmente. estar aquí. Encantado. Bueno, para comenzar un poco la charla, claramente teniendo en cuenta este año electoral y con lo poco que nos falta para reencontrarnos allí en las urnas, de alguna manera, ¿cómo podemos describir este escenario actual político? Bueno, es un año que ha tenido todo tipo de avatares. Tuvo dos devaluaciones muy serias. Solo desde las PASO para acá el dólar se devaluó 34%. Imaginen ustedes el impacto que esto tiene sobre la vida cotidiana, sobre casi todos los indicadores externos e internos del país. La sociedad resistió. Yo creo que la Argentina ha estado bastante unida. La grieta yo no la veo, la ven los dirigentes, pero poco a poco la sociedad le ha ido exigiendo a los dirigentes reconducir, bajar cambios y encontrarse con una idea de propuesta. Ha bajado muchísimo el nivel o la intensidad de esa política de crispación o de permanente, vamos a decir, enfrentamiento, esa dialéctica que la afirmación propia era a través del insulto o del ataque al adversario. Creo que las últimas 3 semanas todos han elegido otros caminos. Por ejemplo, el presidente recorre el país, cosa que no había hecho hacía muchísimo tiempo, pero recorre en serio, en pequeñas radios, en comunidades, en toda la sociedad. Recorre en serio, no es un viaje en helicóptero, es un viaje a pie de terrenal. Viaje terrenal. Y Alberto Fernández ha tenido que encontrar con los problemas de la responsabilidad. No se va a poder hacer lo que se promete, no se va a poder hacer lo que pondría contentos a los... creo que son 14 partidos que hay dentro del Frente de Todos y cerca de 20 organizaciones sociales grandes. No todos pueden dormir en la misma cama soñando cosas distintas. En algún momento se tienen que dejar de soñar y ponerse en serio ahora a ver cuáles son las responsabilidades. Y creo que Fernández, que tiene mucha experiencia, pasó unos años muy duros, del 2003 al 2007, tiene experiencia de gobierno, no es alguien que venga desde la pura campaña, vamos a decir, aunque es un experto formidable en campaña política. Sí. Creo que todos van convergiendo y estamos llegando ya a muy pocas semanas de las elecciones en un proceso donde los mercados están enloquecidos porque siempre hubo incertidumbre, nunca hubo una elección que no tuviera una crispación, los mercados ponen nerviosos. Además hay algo de empatía, los mercados están asustados y asustan a la gente. Pero además no hay como una mirada desde afuera que amplifica mucho lo que para nosotros, claro, es moneda corriente, ¿no? Las declaraciones de las que después por ahí se bajan los candidatos. Sí. Digo, me parece que la mirada desde, no sé, desde Estados Unidos, de lo que es este cambio, por ahí es más fuerte de lo que uno acá puede ver, lo que lo vea Melconian, un ex funcionario casi te diría del gobierno de Macri, trabajando o acercándole propuestas a Alberto Fernández. Sí, no hay nadie que pueda jugar, vamos a decir, a desmarcarse absolutamente y especular con la especie de estrellato efímero que te da una campaña. Hay que hacerse cargo, en poco tiempo ver que hacer cosas, y hacer cosas implica responsabilizarse, hacerse cargo de los problemas. Yo creo que en ese sentido este es un factor, para mí por lo menos, de optimismo. Creo que la sociedad es la que ha marcado. Ha sido una revolución desde la demanda. Son las demandas sociales, la de la pobreza fundamentalmente, pero también otras demandas, las regionales, que han obligado primero a los gobernadores, después a los intendentes y después a las grandes fuerzas políticas a comportarse en un sentido convergente. Zuleta, hablemos de eso, de los gobernadores, porque sin duda el presidente esperaba otra reacción de los gobernadores en estos tiempos difíciles. 16 de ellos fueron a la Corte, hicieron una presentación frente a medidas con las que el gobierno estaba buscando básicamente, acercar un paliativo en términos impositivos, las rebajas, pero para el bolsillo de la gente. Y sin embargo, le respondieron con una presentación judicial, con un reclamo. Y que los jueces atendieron inmediatamente, por otro lado, porque si hubiera habido sin razón y especie de especulación política, la Corte no hubiera jugado muy rápido, ¿no es cierto? La Corte protegió. ¿Fueron ingratos los gobernadores? No, es que el problema es el siguiente. Cuando vino la crisis, todos pensaban que los gobernadores eran el ancla, el peso muerto, la mochila de plomo que tenía la Argentina. ¿Qué país vamos a tener? ¿Qué economía vamos a desarrollar con estas provincias que son inviables? Y no fue así. Todas las provincias, excepto Buenos Aires, en 7, 8 meses lograron el superávit primario, que es el superávit de las cuentas públicas antes de la deuda. ¿Pero esto no lo consiguieron también gracias al gobierno nacional? Por supuesto,
Pero el gobierno nacional me parece que contribuyó mucho a esto, a veces por necesidad, a veces por virtud, a veces porque la Corte lo obligó, pero a veces porque tenía la convicción el gobierno de un país federal. Los gobernadores lograron eso, se pusieron todos por encima de la línea. Vamos a decir que cumplieron con las metas más exigentes que les planteaba incluso el Fondo Monetario. Cuando vinieron las medidas del IVA y del impuesto a las ganancias, eso rompía totalmente eso. Las provincias casi automáticamente pasaban todas al déficit. Pero bueno, no pudieron ver la urgencia del momento y de alguna manera apoyar Era digamos, una la urgencia decisión para el nacional. candidato Macri. Mira, para lamento ellos. mucho. Yo Claro. prefiero estar con las cuentas en claro, llegar al próximo gobierno donde las provincias se sean parte de las soluciones y no de los problemas. Claro. Es un problema que tienen ustedes como candidatos, lo lamento mucho, nosotros ya ganamos las elecciones. Se cortaron solos, va. Y la política, vos sabés cómo es, la política, no hay santos políticos, ¿viste? En ningún santo político hay santos sastres, músicos, todo tipo de santos, pero no hay santos pero no, políticos. claro, Lo ahora- político no es una actividad, vamos a decir, muy, yo te diría, edificante. Con esta misma óptica y con este mismo razonamiento, uno ve las fotos que va armando Alberto Fernández en campaña, la foto con la CGT unificada, la foto hoy a la tarde con el peronismo todo junto. Digo, es un amor de verano, van a empezar a desarmarse estas alianzas o estas fotos ni bien asuma. No, yo creo que el peronismo es la única fuerza política capaz de dividir al peronismo. Y yo creo que Fernández para gobernar va a dividir al peronismo. No, porque ¿cómo una CGT unificada? Son 4 CGTs, irremediablemente. Una UIA, ¿la UIA qué representa? Miles y miles, millones de trabajadores trabajan en empresas que no son grandes empresas industriales. Las pymes, por ejemplo, no están representadas en esa mesa. Que son fotos forzadas, que lo que buscan es un pacto político, la idea de que todos están de acuerdo, pero en general lo que están de acuerdo es la UIA, la CGT y el candidato a un futuro gobierno. Vamos a ver si funciona. Yo creo que la única convergencia posible es la convergencia que tiene que ver con cosas concretas. En el 2003 Kirchner lo logró. Kirchner no hizo pacto. Kirchner, y Alberto lo sabe porque era el jefe de gabinete, lo que hizo es incorporar gente distinta. Ahí estaba Labaña, Pratgay, Martín Redrado, Betty Nofal, Gustavo Vélez, muchísima gente. ¿Y en este caso no era un gobierno se podrá peronista. lograr algo similar en este caso? Da la impresión de que es más difícil, porque el peronismo se ha unido, va a cobrar la factura de su unidad. Yo ayudé, yo me uní, ahora... Quiero estar. ¿Y lo mío dónde está? ¿Y para mí qué? ¿Cristina y la Cámpora también van a pasar su factura por estar y aportar un Yo creo que 30%? Cristina y la Cámpora en ningún momento podrían haber ganado la elección. La sociedad les aceptó esa propuesta de poner 2 candidatos que estaban fuera de las posibilidades. Me parece que deben estar bastante satisfechos con haber logrado lo imposible. Pensemos que hace 3 años, cuando a veces nos decían, ¿y qué van a hacer ustedes cuando Máximo Kirchner sea presidente? Y nosotros nos reíamos de los inversores. Preguntaban esas cosas. Bueno, yo creo que no. Una visión tenían de algo que podía terminar ocurriendo, ¿no? Y ocurrió. Entonces, yo creo que en este momento Cristina Kirchner la menos interesada en que esto se rompa es ella. No creo que altere. Además, son intereses diferentes. Alberto Fernández lo que busca más bien es una renovación de una fuerza política, hacer viable el acuerdo con los acreedores, hacer funcionar la economía. Y Cristina Kirchner lo que creo que va a querer es ratificar o confirmar los logros que ha hecho, pasar de una situación absolutamente extrema en la que se encontraba a ser prácticamente la vicepresidenta del país. No son cosas que sean menores, me parece que por ese lado no veo adversarios. Yo veo más adversarios por el lado de los nuevos movimientos sociales, las fuerzas políticas menores, que tienen un mundo que ganar y nada que perder, y presionan, y eso se ve en las calles, por ejemplo. Presionan a todos, no importa el color político. Ya lo han dicho, gobierno. en las calles han dicho, nosotros no estamos contra el presidente Macri, estamos contra el presidente Macri y el presidente que venga. Lo nuestro es una protesta y ya no es la toma del Palacio de Invierno, como era la vieja izquierda. El Palacio de Invierno es la televisión, es estar en el noticioso, es estar en vamos a decir, el show de la política. Eso me parece que hace que la protesta social sea una protesta social, es así, bastante cínica muchas veces, bastante desprendida de cualquier responsabilidad, legítima en lo que representan,
pero millones de argentinos se podrían estar de acuerdo con esa protesta, pero no con los métodos. Eso está clarísimo. Zuleta Puzeiro, números. Yo sé que las encuestas han sido muy vapuleadas porque la chingaron y mucho en las PASO, para no irnos tan lejos. No creo. Ninguna encuesta, salvo un par de ellas, dio que ganaba Macri. Todas ellas le daban una ventaja al Frente de la Victoria. Algunas le daban 6, 7, al final resultó 15. Dobles, ¿no? La que más se acercaba le daba 7, 7. Pero era una guerra de encuestas. No peleaban entre el 7 y el 10. ¿Y a qué se atribuye esa diferencia? ¿Que no se vio reflejada en las encuestas telefónicas... Tienen un margen de error, por supuesto. Las encuestas telefónicas se encuestan en las ciudades. Las encuestas que acertaron son las que hacen encuestas domiciliarias, que son carísimas, muy difíciles. Solo la tienen los partidos. Algunos empresarios hicieron encuestas buenas, hubo encuestas bastante buenas. La nuestra, nosotros quedamos en 10 puntos. Bien, ¿y ahora cómo le están dando? No, para nada. 52 a 32 más o menos. Hay todas las encuestas, 50, 30. Están hablando de un 20 puntos. Hay unos 20 puntos de distancia. ¿Eso está jugado? No, no está jugado. ¿No está jugado? No está jugado. Hay cines negros todos los días. Por ejemplo, el fallo de la Corte fue un cine negro, fue una situación complicada. El gobierno estaba en un tren de recuperación, pero esto creo que le pega en la línea de flotación. Las posibilidades de hacer una política social, vamos a decir, arriesgada o proactiva, como se dice. Es muy difícil. La libertad hoy de Cristóbal López también son factores importantes, lo que pueda pasar en la justicia. Pero ¿eso a quién le pega? Que estén libres con la posibilidad, sola posibilidad de ganar la elección. Eso afecta sobre todo al sistema de justicia. Al sistema de justicia genera enormes incógnitas. Y a la credibilidad también. Sí, de cómo funcionan los jueces. ¿Y qué hacían presos 3 años? Claro. Si ahora pueden estar libres. ¿Pero era justo antes o es justo ahora? Pero pueden también abonar la teoría de claro, como ahora ven que van a ganar, ya los están largando. Pueden dar la idea de un país que no tiene reglas, que eso no hace falta mucho razonamiento, que no tiene árbitros tampoco, y que todo el mundo, los que pueden, juegan todas las cartas al mismo tiempo. ¿Eso a quién perjudica? Yo creo que perjudica a las dos fuerzas políticas. Lo perjudica a Fernández porque difícilmente va a convencer a nadie de nada en un país que está en una situación así de tipo de individualismo absoluto. Tampoco lo beneficia a Macri, pero yo creo que hoy Macri lo que está tratando, más que la reelección, que es un objetivo más difícil, está tratando de constituir una fuerza política que sobreviva a la experiencia de este gobierno, capitalice las cosas positivas, porque es un gobierno que hizo cosas muy buenas, regulares, malas y muy malas. Hay muchas que son capitalizables y hay una fuerza política con muchísima gente joven, nueva, que entró en la política. Esa gente yo creo que quiere afianzar y consolidar un papel en la vida política argentina. La Argentina lo necesita. Los países no funcionan con hegemonía, no funcionan con el péndulo, funcionan cuando hay equilibrio. Lo que pasa es que, digo, más allá de la expectativa de la renovación, vemos que vuelven Randazzo, que vuelve Vélez, que siguen estando en la CGT los que ya estaban. O sea, es una renovación que en todo caso vendrá con cuentagotas para la próxima elección. Sí, pero hay provincias donde, por ejemplo, el oficialismo logró victorias muy importantes. La de Mendoza fue el más notable porque había perdido en las PASO Macri. Sí, logró revertir. Sí, impresionante. Y la de Salta también es muy importante. Nadie esperaba que hubiera una elección de ese tipo. Entonces, eso demuestra que no hacer campaña y no hacer nada y dar por perdido produjo esa impresión de debacle. Sí. Hacer campaña, hacerse cargo, ir al territorio, hablar con la gente puede producir resultados que lamentablemente para el gobierno no van a ser los resultados que hubiera querido hace 2 años, pero también han pasado cosas en el país que hacen difícil poder capitalizar toda la experiencia y pensar en una reelección. Yo creo que la reelección ha complicado las cosas, aunque hay gobernadores muy importantes, los que he mencionado, y después hay jefes de gobierno como son Vidal y Rodríguez Larreta, que han hecho gestiones de todo punto de vista muchísimo más estimables, y estaban, como vamos a decir, injustamente castigados. Había lo que dicen los economistas, una suerte de overshooting, es cuando hay un castigo sobredimensionado, superior a lo razonable. Claro. Se pasó el castigo. Ahora, de todas maneras, yo creo que la Argentina en este momento, viéndolo en la opinión pública en general, es un país que no está crispado, que no tiene grietas, nunca tantos argentinos han estado de acuerdo en tantas cosas. Es un país que, piensen ustedes, 35% situación de pobreza, el 50% de esa gente son jóvenes, ¿no es cierto? Sí. La mitad de los chicos son pobres. Quería preguntarle si es compatible responder a los acreedores y a la vez darle un poco de aire a la gente de tanta crisis que se está viviendo. Y van a tener que hacerlo. En la época del 2013 eso se pudo, porque el llamado
default de la deuda, que fue una cosa excesiva, irresponsable que hizo Rodríguez A. Cuando llegó Labaña, encontró una forma con los acreedores. Quedaron los holdouts, vamos a decir, los grupos especulativos que compraron las deudas. Pero la verdad que sin defaultear la deuda y remodelándola, reperfilándola, como se dice ahora, en estos eufemismos nuevos. Ahora reperfilamos todo. Sí, No, el banco tendrá que aceptar, el Fondo Monetario, perdón, tendrá que aceptar que esos 2 años serán 10. Claro. Los acreedores internos tendrán que aceptar que algún tipo de quita, tal vez. Que esas tasas de interés, no en el capital. Claro, es que no se en el supone capital, que el pero- reperfilamiento es solo en plazos y no en cuestión de quita, Por ¿no? ahora, lo que, claro, Por ahí sí. se llamará reperfilamiento con quita. lo que se ha planteado durante esta A mí me gestión. tocó ¿no? estar en un, Claro. gobierno que le tocó esto, que fue el gobierno de Alfonsín, fue la crisis del Austral, que ahora muchos economistas hablan de ese momento. Se puso en marcha un mecanismo que se había usado en todos los países, que se llamaba desagio. Es decir, que los contratos bilaterales, ¿no es cierto?, que tienen un componente inflacionario incorporado, y una inflación que se espera que va a pasar, se le deflacta esa inflación. Vos esperabas una inflación del 57%, entonces me has hecho un alquiler que supone que vas a ganar el 100%. Claro. No, ni va a haber esa inflación del 57 ni se va a ganar el 100. Vas a ganar lo razonable. Entonces, ese proceso de desagio creo que lo están pensando hoy la mayor parte de los economistas del gobierno que viene y lo del gobierno que se va. Y yo creo que esta cosa, vamos a decir, es muy difícil, va a llevar a enormes sacrificios. Por eso los gobernadores no han querido ceder el superávit primario, de ninguna manera. Preparándose Mirá, para lo que viene. pase lo que pase, nosotros queremos estar arriba de la línea. Clarísimo. Muchísimas gracias, Gracias Enrique, a por ustedes. estar con nosotros este rato y esclarecer varias cuestiones vinculadas con la actualidad y la política. Vamos a un corte y enseguida estamos juntos nuevamente para seguir compartiendo cantidad de cosas que sabemos que les van a gustar.